del tubo digestivo en los rumiantes. Habíamos quedado, ya íbamos a comenzar con intestinos, y bueno, vamos a decir, el punto inicial en la tarde de hoy. Tenemos que tener claro que siempre ya nosotros más o menos la distribución, disposición y estructura del tracto gastrointestinal más o menos las tenemos claras, porque cuando vemos nosotros la comparación del tubo digestivo entre las distintas especies, tenemos que comparar y hacer referencia con el rumiante, porque vamos a decir como que la especie de referencia para estudiar. Y comparamos con monogástricos, comparamos con el cerdo, comparamos con el ave, y en este caso hablamos también del equino y hablamos también de los conejos. Ahora bien, cuando hablamos del intestino en el rumiante, vemos que, bueno, que está la parte de intestinos como tal, está constituida por el intestino delgado y el intestino grueso. Tenemos inicialmente un intestino delgado que puede llegar a medir hasta 5 metros de largo en el rumiante, y por supuesto puede albergar también una cantidad de líquido importante. De pronto no tanto como el estómago o como el rumen puntualmente, pero alberga también una cantidad importante de líquido, porque acuérdense que en el intestino delgado es donde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes. Y esa absorción de los nutrientes, por lo general, se realiza a nivel del duodeno, que es, vamos a decir, la porción que sigue luego del abomaso. Luego del abomaso, acuérdense que siempre en las zonas limítrofes, tanto del omaso para el abomaso y del abomaso para el duodeno o intestino delgado, siempre van a haber allí zonas con cambios de pH. Con cambios de pH, ¿por qué? Porque, bueno, cuando estamos hablando de omaso, ya cuando el omaso se encuentra, el área que se encuentra adyacente al orificio omaso-abomasal, ya allí comienza a descender el pH. Igualmente en la zona pilórica. En la zona pilórica tiende muchas veces el pH a no ser tan ácido, pero tampoco tan neutro como lo es en el duodeno. Es decir, que hay una zona allí como entremezclada con respecto al pH. Se va elevando desde ese pH ácido que viene del abomaso hasta llegar a un pH básico, que es donde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes a través de las vellosidades intestinales. Tenemos que acordarnos también que a nivel de intestino delgado es donde se va a secretar la bilis que viene proveniente del hígado, de la vesícula biliar. Acuérdense que la bilis es producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Entonces, por supuesto, esa bilis va a ser vertida a nivel del duodeno, que va a participar también en esa emulsificación de las grasas y también en el proceso de absorción de los nutrientes. Fíjense que cuando hablamos nosotros de esas vellosidades intestinales pues están dispuestas a la absorción de los nutrientes. Y cuando hablamos de los nutrientes, hablamos de todos los nutrientes como tal: carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas, y es el punto de absorción que conecta también con la circulación. Para que los nutrientes vayan a los órganos blancos. Posteriormente tenemos el intestino grueso. El intestino grueso, realmente, cuando hablamos del ciego, el ciego no tiene una función en el rumiante tan importante como la tiene, por ejemplo, el caballo, el cerdo. El cerdo, aunque el caballo tiene mayor actividad fermentativa a nivel del ciego, el cerdo también tiene esa actividad, al igual que también el conejo. ¿Ok? Entonces,
tenemos que prácticamente la importancia en el intestino grueso la lleva es el colon como tal, porque a nivel de colon es donde se va a dar la mayor absorción de agua. Y ya eso yo se los había dicho la clase pasada, que en el colon era donde se absorbía gran parte de agua y es prácticamente donde hay esa deshidratación, esa deshidratación de todo este contenido que va a desecharse y que posteriormente va a formar las heces que son eliminadas a través del ano, ¿ok? Del recto. Tenemos también, por supuesto, que este estómago tiene, por supuesto, un desarrollo embrionario. Y ese desarrollo embrionario parte de una dilatación del intestino primitivo. Y fíjense que les vuelvo a repetir otra vez lo mismo. El estómago, cuando yo hablo de estómago, hablo de retículo rúbico, vaso y abomaso. Yo puedo albergar, como les dije en la clase pasada, el término estómago para nombrar las 4 estructuras como tal, o puedo hablar independientemente de cada una de las estructuras si quiero hablar de un saco en particular de ellos. ¿Ok? Lo importante de este desarrollo embrionario es conocer en qué momento están formadas las estructuras que forman ese estómago. En primer lugar, tenemos que a las 4 semanas, es decir, a los 28 días, van a estar formadas las curvaturas tanto dorsal y ventral. Tanto dorsal y ventral. A los 42 días aparece el rumen retículo, pero ese rumen retículo aparecen como vamos a decir, aparecen como divisiones, más no como estructuras formadas como tal. Porque acuérdense que eso se va a desarrollar posteriormente, pero embriológicamente tiene, a nivel embrionario, tienen que seccionarse las diferentes partes del estómago, que posteriormente se van a desarrollar por acción del alimento, bueno, es otra cosa, pero tienen ya que estar prácticamente como seccionadas en la totalidad del estómago. A los 56 días aparecen los surcos, el surco reticular, gotera esofágica o surco ventricular también se llama. La gotera esofágica, que es una estructura que va a unir el cardias con el abomaso, tenemos que se forma a los 56 días y ella se puede llamar surco reticular, gotera esofágica o surco ventricular. A los 63 días tenemos formados los pilares ruminales. Fíjense que esos pilares ruminales van a ser importantísimos, porque ellos van a tener una función importante en el momento de las contracciones ruminales y realmente la transformación de la fibra. No solamente los microorganismos participan en la degradación de la fibra, sino también esas contracciones extrínsecas e intrínsecas que van a ocurrir a nivel del rumen, con la finalidad de, primeramente, producir el desdoblamiento de la fibra, movilizar los gases hacia la porción dorsal del rumen para que puedan tener fácil salida a través del cardias. Entonces, todos esos movimientos ruminales se llevan a cabo no solamente por los sacos, dorsal, ventral, no, sino también por los pilares ruminales. Bien, fíjense que ya a los 100 días tenemos formadas las estructuras alveolares del retículo, que era lo que decíamos nosotros que eran como un panal de abeja, ¿ok? Entonces, allí ya a los 100 días ya por lo menos están prácticamente formadas esas estructuras alveolares. Cuando hablamos nosotros del ternero como tal, del nuevo nacido, del neonato, nosotros tenemos que tener claro que el rumiante nace como un monogástrico. Nace como un monogástrico. Él nace con un estómago
con un estómago como el estómago de un monogástrico. Ahora bien, ¿qué es lo que va a permitir esa transformación o esos cambios estructurales en el estómago? El tipo de alimentación. Entonces, fíjense que entre 0 y 3 semanas yo puedo considerar al monogástrico como un no rumiante. Como un no rumiante porque tiene prácticamente un rumen sin ningún tipo de función. Sin ningún tipo de función. Lo único que está funcionando es el abomaso. Y bueno, el abomaso tiene como función desdoblar, transformar todo lo que es proteínas, todo lo que es lípidos de la leche. Porque acuérdense que el neonato o el ternero es lactante. Entonces el alimento que va a entrar allí es la leche. Y ahí es donde se lleva a cabo la hidrólisis lipídico-proteica de la leche. En el abomaso, una vez que la gotera esofágica lleva esa leche desde el cardia hasta el abomaso. Es como un puente que va a permitir que la leche llegue directamente a abomaso para ser hidrolizada. Entonces, en esa etapa, hasta las 3 semanas, nosotros decimos que ellos son no rumiantes. Pero entre 3 y 8 semanas, yo hablo de que son una especie en fase de transición. Y en fase de transición, ¿por qué? Bueno, porque comienza a ingresar elementos que van a colonizar las distintas secciones que tiene ese estómago. Por ejemplo, cuando ellos ingieren alimentos concentrados, esos alimentos concentrados van a comenzar a degradarse a nivel de esa estructura que todavía no es funcional como tal, pero que comienza poco a poco a desarrollarse, porque ese alimento concentrado está constituido por proteínas, está constituido por lípidos, está constituido por carbohidratos, por vitaminas, por minerales. Es un alimento balanceado. Y ese alimento balanceado va a comenzar, por supuesto, cuando el ternero toma agua, lame el pezón de la glándula mamaria de la vaca, cuando lame el cuerpo de la vaca o el cuerpo de otro becerro, o cuando tiende a tomar agua en los tanques de agua. Allí comienza la entrada de microorganismos que empiezan a colonizar ese sector que se va a denominar rumen. Y junto con el forraje, porque ellos comienzan también a ramonear. Ellos, como ven a los terneros que se encuentran con ellos en las becerreras, cuando salen al potrero ramoneando, ellos comienzan también a ramonear. Y ese forraje, junto con el alimento concentrado o con el suplemento que le estamos dando a los terneros, comienza a fermentarse en el rumen. Y son los ácidos grasos volátiles los que le van a dar formación, desarrollo, junto con la fibra, a ese rumen. Entonces, fíjense algo, por eso nosotros decimos que el primer compartimiento que se va a estar desarrollando en el rumiante es el rumen. Fíjense que él crece exponencialmente. El rumen es la primera línea que ustedes ven hacia arriba. Ese es el rumen. Y por supuesto, lo acompañan el retículo y el omaso, que son los compañeros de ese estómago, vecinos, compartimientos vecinos, que se van a desarrollar porque comienzan a producirse ácidos grasos volátiles, la fibra comienza a distender esos sacos y comienza a
desarrollarse ese rumen. Entonces nosotros decimos que después de las 8 semanas ya el rumiante puede considerarse un rumiante funcional. Fíjense que, fíjense que muchos dicen o no están de acuerdo con que a las 8 semanas el rumiante es funcional. Pero ahora yo les voy a decir algo. Los que trabajamos en fincas doble propósito, cuyo fin es producir, por supuesto, leche y carne, pero a la vez, para que pueda haber leche, tiene que haber ternero, tiene que haber nacimientos, tiene que haber partos. Entonces, esos terneritos van a entrar a la vaquera, a la becerrera, prácticamente entre 10 y 15 días después de haber nacido. Ellos están como 10 días con la madre, pero ya los 10 días ya los meten en las vaqueras y comienzan a ordeñar la madre. ¿Ok? Ahora les digo yo a ustedes, ¿va a tardar ese becerro? ¿Va a tardar 4 meses, 5 meses en desarrollar el rumen? Claro que no. Claro que no, porque a la par de que ellos entran en la becerrera, ellos van a ir a pastorear en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Al principio, como recién nacidos, se quedan unos 5 días, 8 días más en la maternidad, pero ya después de ahí se sacan al potrero. Y cuando se sacan al potrero, ¿van a qué? Van a ir a comer, van a ir a imitar el comportamiento de sus compañeros. Y ahí comienza a entrar la fibra, comienza a desarrollarse el rumen y pónganse que no va a tener un rumen de pronto como un rumiante adulto desarrollado y funcional completamente, pero ya comienza a ser un rumiante funcional porque tiene la capacidad de desdoblar la fibra lignocelulolítica. ¿Qué evento pudiera causar lo contrario? Ah, bueno, que yo tuviera los becerros en una jaula metabólica como por 3, 4 meses o 2 meses a punta de tetero. Ah, bueno, ahí es otra cosa, porque el único alimento que yo le estoy dando a ese becerro es leche. Entonces, como es el único alimento que le estoy dando, ¿cuándo va a ir él a desarrollar un rumen funcional como tal? No lo va a desarrollar, porque no hay fibra que está consumiendo, ni concentrado que está consumiendo para comenzar a producir ácidos grasos volátiles en esos seccionamientos que se conocen como rumen retículo. Entonces, todo tiene que depender de la alimentación y del manejo. De la alimentación y del manejo. Entonces, por eso tenemos que tener eso claro, ¿no? Fíjense que al tener esto claro, ustedes pueden darle respuesta a un profesor sobre todo en sistemas de rumiante. Porque ¿cómo voy yo a decir que un rumiante se va a hacer funcional como tal a los 5 meses? O sea que casi cuando se está destetando. No puede ser, no puede ser. Entonces, si yo tengo un conocimiento y tengo un trabajo que estoy haciendo en una unidad de producción donde los terneros me salen a pastorear ya al mes de nacido, ¿cómo voy yo a pensar de que van a tardar 12 semanas, 20 semanas en hacerse rumiantes funcionales? No, eso tiene que comenzar ese desarrollo y por supuesto ellos van degradando la fibra lignocelulolítica, se van colonizando esos microorganismos que van a desarrollar la fibra lignocelulolítica, pero todo se da muy fácilmente porque esa colonización parte de la alimentación, del contacto con la madre, del contacto con el agua de bebida, del contacto con los corrales, con el piso, con los charcos, con el pasto. Todo eso está cargado de microorganismos. Y esa es la vía de entrada de los microorganismos, la cavidad bucal. Entonces, fíjense que cuando vemos ese desarrollo de esas estructuras, por supuesto, el rumen retículo y omaso son los primeros en formarse. Fíjense que después viene el ciego y colon, luego intestino delgado, abomaso y esófago, pero el abomaso
está funcional en un lactante. En un ternero lactante está funcional porque ahí es donde se lleva a cabo la hidrólisis lipídico-proteica de la leche. Bien, cuando estamos hablando de la gotera esofágica, bueno, es muy sencillo. La gotera esofágica, ya yo les había dicho, que es una estructura que va a tener su mayor importancia en esa fase de lactante, cuando ellos están prácticamente alimentados, prácticamente 100% a base de leche, y tenemos que ese surco ventricular o gotera esofágica es el que está encargado de transportar la leche a través del orificio retículo basal al abomaso. Ahora bien, fíjense que cuando se está dando este paso de la leche por el orificio omaso-abomasal, hay que evitar que la leche caiga al retículo rumen. Caiga al retículo rumen, porque si la leche cae al retículo rumen, comienzan entonces a aparecer alteraciones metabólicas en el animal. Comienzan procesos fermentativos indeseables, el animal comienza a timpanizarse también, pero ya no porque hay gases producto del desdoblamiento de la fibra, sino que son gases producto de que el animal no está preparado para producir esa hidrólisis lipídico-proteica a nivel de rumen como tal, porque no están los microorganismos todavía preparados. Donde se lleva a cabo es a nivel de abomaso. Fíjense qué bueno que todo esto inicia a nivel del cardia, esa estructura, la gotera esofágica, y ese cardias es importante, y ya, esto es como repitiendo lo de la clase pasada. Acuérdense que yo les hablé a ustedes del eructo, y que ese eructo va a estar constituido por los gases de la fermentación de la fibra, ¿ok? Entonces el cardias va a tener una participación muy importante, porque a través del cardias es que sale ese eructo, salen esos gases que por lo general son metano y CO2. Entonces, esos gases vienen producto de qué? Producto de la degradación de la fibra lignocelulolítica a nivel ruminal. Cuando la leche va a pasar hacia abomaso, primero tiene que ocurrir una dilatación del orificio reticulobasal, y eso tiene mucho sentido. Mucho sentido porque la leche va dirigida hacia el abomaso y ella tiene que obviar el paso por el rumen, entonces toma la vía por ese retículo, orificio retículo omasal. Hay una inhibición de las contracciones rumino-reticulares, hay una distensión del abomaso y entra la leche para ser hidrolizada. Fíjense que cuando hablamos de la gotera esofágica, este es un tema, según Pochón, que es un autor que tiene un artículo bastante completo sobre la gotera esofágica, porque de gotera esofágica no van a conseguir mucha información como tal. Prácticamente yo la tengo resumida acá en la clase, pero esto es producto de la lectura de varios artículos, entre ellos el de Pochón, que es bien interesante, se está en internet, lo pueden ubicar, y donde él habla que para que pueda llegar ese cierre de la gotera esofágica, para que haya ese paso de la leche y que esa leche no ocasione problemas metabólicos en el animal, tienen que ocurrir numerosos
estímulos. El primer lugar es el de los líquidos como tal, el de la naturaleza de los líquidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la leche, el agua, ¿ok? Y cuando hablamos de la leche y el agua, cuando hablamos de la leche puntualmente, decimos que tanto las proteínas y las sales de la leche van a tener una participación importante a nivel de unos receptores en la faringe, Y cuando hay ese contacto de las proteínas de la leche y de las sales de la leche con esos receptores que se encuentran en faringe, eso desencadena un cerrado de la gotera esofágica. Y por supuesto ya el animal se prepara para que la leche pase directamente al abomaso. Pero igualmente, el agua de bebida también ocasiona el mismo efecto. Y se habla también de la temperatura del agua, donde no se ha llegado a ninguna diferencia significativa entre agua a temperatura ambiente y agua fría. Acuérdense que cuando uno llena los tanques de agua, esa agua en los tanques tiende a bajar la temperatura y esa agua se torna fría como tal. No vamos a decir que fría como el agua de tomar de la nevera o con hielo, no. Pero es un agua que mantiene una temperatura mucho más baja que el agua normal. Entonces, puede ser el almacenamiento, el estancamiento de esa agua en el bebedero que la hace que baje la temperatura del agua. Bueno, esas temperaturas bajas o temperaturas a nivel de la temperatura corporal, ninguna de las dos, ambas puede producir fácilmente un cerrado de la gotera esofágica. O sea que la temperatura no es un factor importante como tal. Por otro lado está el reflejo condicionado. Y ese reflejo condicionado, ¿qué es el que lo activa? La hora del amamantamiento. Cuando se aproxima la hora del amamantamiento, todos los becerritos se acercan a la puerta de la becerrera para que el becerrero, cuando abra la puerta, ellos puedan salir y van locos a buscar a su madre para comenzar a amamantar. Ese estímulo ya lleva consigo un cerrado de la gotera esofágica. Entonces, eso es muy importante. Y la forma de administración es otra, porque puede ser un amamantamiento normal, pero puede ser también que yo voy a alimentar los terneros con biberón. Entonces, cuando utilizo el biberón, también produzco ese reflejo nervioso que ocasiona que haya el cierre de la gotera esofágica. Ahí tienen ustedes el amamantamiento con baldes. Eso es en la finca de la Facultad de Agronomía, de la Universidad del Zulia, y fíjense cómo los becerros ya están prácticamente tomando la leche, tomando el alimento de los baldes. Esa postura de la cabeza para, vamos a decir, amamantar entre comillas, porque allí no están amamantando, allí están simplemente succionando una mamila. ¿Ok? Bueno, ese posicionamiento de la cabeza y el reflejo del amamantamiento, del succionamiento del biberón, eso lleva también consigo el cierre de la gotera esofágica. Es decir, que la condición del animal como tal frente al amamantamiento conlleva al cerrado de la gotera esofágica. Fíjense ustedes que esa naturaleza refleja puede ser o puede estar, viene dada por el nervio vago. Tenemos dos vías, una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente es la que se encuentra a nivel de receptores en boca y faringe y donde participa el nervio laríngeo craneal. Acuérdense que aquí llegan las proteínas y las sales de la leche y también del agua.
y hacen un contacto, hacen un adosamiento a esos receptores y producen el cerrado de la gotera esofágica. ¿Ok? Es decir, que el estímulo deglutorio lo va a ejercer ese nervio laríngeo craneal, porque llegan esos elementos que son las proteínas, las sales y el reflejo condicionado también, y afecta ese, ese centro, ese centro, y por supuesto lleva consigo el estímulo deglutorio. La vía eferente viene dada por el nervio vago dorsal en sus ramas abdominales y por supuesto permiten también el cerrado de la gotera esofágica y el pase de la leche directamente a abomaso. Se habla también de la participación del nervio trigémino y el centro vulvar en el cerrado de la gotera esofágica, y eso es muy importante, esa participación del trigémino, que sobre todo es en la zona aferente, en la parte aferente. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de las drogas que pueden experimentalmente producir un cerrado de la gotera esofágica, tenemos, por ejemplo, las soluciones de sodio, soluciones al 5% de cloruro de sodio y bicarbonato al 10%, pueden llevar al cerrado de la gotera esofágica. Sulfato de cobre al 1% en ovino también produjo el cerrado de la gotera esofágica. Soluciones de glucosa entre el 5 y el 10% también produjeron cerrado de la gotera esofágica. Las soluciones de sulfato de zinc, la vasopresina, la hormona, también participa, sobre todo cuando hay situaciones de deprivación del agua, ¿ok? Donde los animales no están en contacto con el agua. La guanidina, al 1%, también produce el cerrado de la gotera esofágica. Y tenemos también sustancias que van a impedir el cierre de la gotera esofágica, como son la atropina, la adrenalina y la clonidina. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante porque estos elementos evitan ese cierre de la gotera esofágica y lo que se quiere es que ocurra el cierre de la gotera esofágica. Bien, cuando hablamos nosotros de la capacidad del tracto gastrointestinal, todo va a depender de muchos elementos. Sobre todo de una teoría del consumo voluntario que se llama teoría de limitación física. La teoría de limitación física es importante porque no solamente nos tiende a dar una idea de la capacidad que puede tener el tracto gastrointestinal de un rumiante, ¿verdad? Y predecir nosotros la cantidad de materia seca que puede albergar ese rumiante en ese tracto gastrointestinal. Pero tenemos que ver también que esa teoría de limitación física aplica sobre todo en sus normas básicas. Animales pequeños van a tener menor capacidad en el tracto gastrointestinal que los animales grandes. Animales gestantes van a tener también menor capacidad en el tracto gastrointestinal que una hembra vacía. ¿Ok? Entonces, tanto la edad como la condición fisiológica van a determinar la capacidad del tracto gastrointestinal. Decimos nosotros, por ejemplo, que un rumen puede llegar hasta 200 litros. Acá le habla de 100 litros, pero puede llegar a 200 perfectamente. Hablamos también, por ejemplo, de los intestinos. Hay unos que pueden albergar 70 litros, otras secciones del intestino pueden albergar 90 litros, el omaso puede albergar probablemente 40, 50 litros porque hay absorción en esas hojas del omaso de agua para tratar de deshidratar lo que va a entrar a abomaso. Entonces, toda esa capacidad del tracto gastrointestinal va a depender de todos esos factores que ya nosotros más o menos conocemos.
Fíjense que ya nosotros hablamos también de la aprehensión de los alimentos en la primera clase, donde esta aprehensión venía dada por los labios, por la lengua, por los dientes incisivos inferiores, por la lámina dental delante del paladar, que es quien prácticamente va a ejercer la presión junto con esos dientes incisivos y la lengua de producir el corte del forraje, porque el enlazamiento del forraje lo realiza la lengua como tal. Los labios son poco móviles en el rumiante, pero tenemos que ver qué tipo de rumiante, de cuál tipo de rumiante estamos hablando. Porque, por ejemplo, los selectores de concentrado tienen unos labios parcialmente móviles, a diferencia del rumiante verdadero, que tiene unos labios un poco más móviles. La masticación, con la masticación vamos a conseguir la reducción de los alimentos a partículas más pequeñas. Acuérdense que lo que está ingiriendo el rumiante es forraje, y el forraje, la fibra es larga, la fibra es dura, muchas veces la fibra también es cortante, por eso ese epitelio de la lengua y el epitelio de la boca, que van a impedir que esos filos de la fibra rompan la cavidad bucal. Y por supuesto, se van a dar allí, a nivel de cavidad bucal, una serie de movimientos laterales. Va a haber una amplitud de la mandíbula superior para que se le pueda dar cabida a ese bolo que es de gran tamaño, y donde juega un papel muy importante la saliva, porque tiene que lubricar todo ese bolo. Posteriormente, vamos a tener el proceso de rumia. Una vez que haya el llenado del rumen como tal, comienzan a liberarse elementos bioquímicos, sustancias bioquímicas, neuropéptidos también, que van a actuar a nivel de hipotálamo para entonces estimular ya ese vaciado del rumen y comenzar el proceso de la rumia. Bien, acuérdense que la masticación también va a depender de la palatabilidad y del sabor, pero más que la masticación es la toma del alimento, porque si el alimento no es apetecible, pues el animal no va a consumir el alimento. Entonces, la masticación no es que tenga que ver directamente con la palatabilidad y el sabor, sino es la ingesta del alimento, si tiene que ver con la palatabilidad o el sabor. ¿Ok? Mientras más palatable sea el alimento, más cantidad va a consumir el alimento. Denme un minutico. Ok, seguimos. Por favor, cierren los micrófonos. ¿Ah? Ok, perfecto. Vamos entonces, fíjense que nosotros en la clase pasada también, nosotros cuando hablábamos de la cavidad bucal, nosotros decíamos, bueno, que la cavidad bucal estaba limitada lateralmente por los carrillos o cachetes, teníamos que ventralmente
y va a estar limitada por la faringe, inicialmente o de forma craneal por la apertura de la boca, el hocico, ¿ok? Pero decíamos también que en cavidad bucal teníamos a la lengua. Teníamos la lengua y teníamos también unos elementos muy importantes que eran las glándulas salivales. Las glándulas salivales son importantísimas porque las glándulas salivales en el rumiante van a producir la saliva. Y acuérdense que la vaca y la oveja segregan grandes cantidades de saliva. ¿Por qué segregan grandes cantidades de saliva? Porque tienen que envolver un alimento tosco. Tienen que envolver un alimento tosco y ese alimento tosco para que pueda pasar por faringe, transportarse a través de esófago, llegar a cardia, eso necesita una muy buena lubricación. Y esa lubricación se consigue con la saliva. Aparte de que parte de ese líquido ruminal, de esos 200 litros de agua que pueden albergarse a nivel de rumen, mucho de ello proviene de la saliva. La mayor parte proviene de la saliva. Del agua de bebida también, pero de la saliva proviene mucha cantidad. ¿Por qué? Porque la saliva va a ejercer una función de tampón en el rumen, es decir, va a contrarrestar la posible aparición o la posible bajada del pH del rumen. Entonces, quien se encarga de amortiguar ese pH y de mantenerlo en un estado más o menos neutro es la saliva. Entonces, tenemos que tener claro eso desde ahorita, porque eso va a tener un impacto importante en el proceso de la transformación de la fibra. Y fíjense que esa saliva puede clasificarse en serosa, mucosa y mixta. Pero, ¿quién hace de que la saliva sea mucosa o sea completamente serosa? Una glucoproteína que se llama mucina. Salivas con mucha mucina son salivas muy mucosas. Salivas muy líquidas son salivas que tienen poca mucina. Y hay también combinación de ambas, es decir, donde hay agua es fluida, pero también tiene mucina. ¿Ok? Un 50-50 más o menos. Ahora bien, entre las principales funciones de la saliva tenemos, en primer lugar, colaborar en la masticación y en la deglución. Yo creo que ya eso no tiene una explicación adicional. Yo creo que ya hemos sido muy claros en eso. Segundo, actividad enzimática. Eso sí es importante. La saliva tiene una actividad enzimática. ¿A través de quién? De la lipasa salival o esterasa pregástrica. ¿Ok? Entonces, la actividad enzimática viene ejercida por la lipasa salival o esterasa pregástrica. Hablamos aquí en rumiante de esterasa pregástrica. El monogástrico que decíamos, lipasa salival solamente. ¿Sí o no? Correcto, profe. Ok. Cuando hablamos nosotros de esas glándulas salivales, nosotros las tenemos acá, por ejemplo, después nos devolvemos otra vez a la lámina anterior. Tenemos primero las nasolabiales. Ya esas ya yo les he hablado, pero mucho. Que se encuentran en el hocico, que van a mantener húmeda el área, que dice que tiene niveles altos de amilasa, pero es una sustancia que tiene una actividad similar a la amilasa, pero no es una amilasa como tal. O sea, yo no puedo hablar de una amilasa igual a la del cerdo, ¿ok? Sino que es una sustancia que tiene una actividad muy similar a la de la amilasa y que va a participar inicialmente en cavidad bucal cuando entran, sobre todo, alimentos concentrados, ricos en almidones, y donde pues comienza un proceso transformatorio
de esos polisacáridos, ¿ok? Bien, tenemos las glándulas bucales dorsales, ventrales y mediales, las labiales, las sublinguales, las parótidas y las mandibulares. Nos vamos acá. Acá tenemos las parótidas, tenemos la glándula mandibular, tenemos las glándulas bucales ventrales, las glándulas bucales dorsales. ¿Ok? Allí ven ustedes la disposición de las glándulas salivales en el rumiante. Otra función importante de la saliva, el poder tampón. Ya se los acabo de explicar. Y el poder tampón, ¿por qué lo ejercen? Bueno, porque el poder está constituida esa saliva por bicarbonato de sodio y por fosfatos. Por fosfatos. Este bicarbonato de sodio es el que va a permitir mantener un pH neutral a nivel de rumen. Y por otro lado, en la saliva hay numerosos nutrientes que van a ser indispensables para los microorganismos del rumen. Tenemos la mucina, que la mucina ya es una glucoproteína de la cual hablábamos. Tenemos la urea, tenemos el fósforo, el magnesio, el cloro. Ahora bien, ¿de dónde viene esa urea? ¿Esa urea de dónde viene? De las paredes ruminales, profe. No. ¿De dónde viene esa urea? De la proteína de la dieta. No. ¿De dónde viene esa urea? Del pool de amonio, profe. Del pool de amonio, pero ¿qué pasa con ese amonio? Del hígado, El pool de profe. amonio es en el rumen. El pool de amonio es en el rumen. Ajá, pero esa urea que aparece ahí en la saliva, ¿de dónde viene? Del hígado, profe. Del hígado, correcto, del hígado. Del hígado. Y esa urea va a estar dependiendo la concentración de urea de la cantidad de proteína que entra en el animal, que entra en la dieta. ¿Por qué? Porque si hay mucha proteína entrando, ¿qué va a pasar con la excreción de la urea? Aumenta. Aumenta, correcto, aumenta y disminuye la recirculación. Pero esa urea que tenemos allí, que aparece allí, es esa urea recirculada que viene por la saliva, porque hay otra que va a llegar a las paredes ruminales, pero hay una que va directamente a la saliva. Si la cantidad de urea es poca, o la cantidad de proteína, mejor dicho, en la dieta es poca, ¿cómo va a ser la excreción de la urea? Se recicla. Muy poco. ¿Cómo? Se recicla. No. Si la cantidad de proteína en la dieta es poca, ¿cómo se va a hacer con la excreción, con la eliminación de la urea? Es directamente proporcional, se disminuye. No. Ah, bueno, se disminuye la eliminación. Claro, Pero no es que es directamente proporcional. claro, porque lo que pasa es que ahorita usted dijo que si aumentaba la ingesta, la excreción aumentaba. Y si No, yo no dije eso. Yo dije, si la cantidad de proteína en la dieta, que no es lo mismo que aumentar la ingesta, porque yo puedo aumentar la ingesta en base al almidones. Me refería a la ingesta de proteína, profe. Ah, bueno, pero mire, lo que no se escribe o no se dice queda al pensar de las personas. Muy bien. Entonces, si usted me dice aumenta la ingesta, puede aumentar la ingesta en almidones, no necesariamente en proteína, y tiene que ser en proteína para que la excreción aumente y la recirculación disminuya. Pero si la cantidad de proteínas que contiene la dieta es poca, la eliminación se va a bloquear y aumenta el reciclaje. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Bueno, y tenemos por otro lado las propiedades antiespumantes. Entre las propiedades antiespumantes es que ellos evitan
evitan la aparición de timpanismo en el animal, es decir, que los gases haya superproducción de gases a nivel ruminal y posteriormente no puedan salir esos gases a través del eructo en el animal, y puede eso ocasionar la muerte en el mismo. Bien, fíjense ustedes acá donde estamos hablando nosotros de la composición de la saliva. Cuando hablamos nosotros de esa composición de la saliva, nosotros hablamos en primer lugar que la materia seca va del 1 al 1.4%. 1 al 1.4%. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto sería, si la materia seca es de 1 a 1.4%, cuánto es la cantidad de humedad de la saliva? Como el 99%. Ajá, correcto. Es decir, ¿qué me quieres decir con eso? Que la saliva es pura agua. La saliva es agua, ¿ok? Tiene muy poca cantidad de materia seca. Es agua. Bien. Fíjense que tiene entre 0.7 y 1.5% de sales, ¿ok? Ya nosotros habíamos visto eso también. Tenemos que hay elementos inorgánicos dentro de ella, como el sodio, el fósforo y el dióxido de carbono. Tenemos, por otro lado, que tiene cantidades de cloro, de potasio, de calcio, de magnesio, todos esos elementos, como lo decimos cuando hablamos de que la saliva, dentro de las características o funciones, que la saliva aporta elementos nutricionales a los microorganismos. Todos estos son elementos nutricionales que van a utilizar los microorganismos para poderse replicar. Claro, el que van a utilizar ellos con mayor cuantía y mayor importancia es el fósforo, por supuesto, pero todos estos elementos inorgánicos van a encontrarse en la saliva. Bien, tenemos que la saliva es isotónica con respecto al plasma. Está constituida por ácido siálico y tenemos que va a presentar tanto N-acetilgalactosamina como hexosamina en muy pequeñas cantidades. Para mañana me van a averiguar qué es la N-acetilgalactosamina, la hexosamina y el ácido siálico. ¿Qué función tienen en la saliva? ¿Qué función? Algo puntual. Yo no quiero explicaciones que no tengan que ver con lo que estamos viendo, sino cuáles son los aportes de esos elementos al rumiante. Cuando hablamos de rumia, ya lo hemos dicho, ya esta lámina ya la hemos repetido muchísimas veces. Así que yo no voy a detenerme ya allí. Ya todo eso ya está más que explicado. Aquí sí me voy a parar, en el mecanismo de rumia. Pero ya este mecanismo de rumia yo se los expliqué. Yo se los expliqué en la primera clase. Y les expliqué en esa primera clase que decíamos que ¿cuándo comienza la rumia en el bovino? Vamos a ver. Adalberto está conectado. Yo creo que Adalberto no está conectado. Vamos a ver, lo que pasa es que como no los conozco mucho, al que yo le digo Parra, Jesús Parra.
A ver, Ah, ve, yo sabía que se nos podía faltar. ajá, Vamos a Parrita, vamos a ver, Parrita. ¿Cuándo comienza el mecanismo de rumia en un bovino? en el bovino, después de la, ya sería, ¿Cuándo comienza? ¿cuándo comienza? ¿Sí? 6 ¿Cuándo semanas, ¿no? comienza? O sea, ¿qué le da inicio al proceso de rumia, al mecanismo de rumia? La ingesta, No. no sé, profesor. El llenado del rumen. Ah, ok. El llenado del rumen. Pero con el mismo material orgánico, o sea, con la misma paja, ¿cierto? Bueno, claro, ¿y qué más van a comer? No se come un lomito ni se come un tomahawk. No, porque una duda que tengo es cuando los animales de feria, rapidito, los animales de feria les dan tetero y la posición que les dan, como al ser muy incómoda, dicen que por la gotera esofágica caen goticas en el rumen y eso afecta de cierto modo. Pero ya va, que te metiste en otra cosa completamente distinta. ¿Qué son animales de feria, primeramente? Por ejemplo, un becerro de un giro, que los apartan de las madres y le dan con un tetero. Ajá. Y yo te voy a preguntar otra cosa. ¿La leche estimula la rumia? No. Bueno, ahí tienes la respuesta. Yo estoy hablando de rumia y la rumia se da en un rumiante funcional. Si estamos hablando de un ternero, primeramente, fíjate algo. Primeramente, cuando hablamos de gotera esofágica, estamos hablando en las primeras horas de nacido el ternero, ¿ok? En las primeras horas de nacido el ternero y en el primer, vamos a decir, en los primeros días de nacido, donde, vamos a decir, la postura del biberón, cuando les están dando la leche a los terneritos, no es que le van a caer goticas en el rumen, porque el rumen no existe. El rumen simplemente es un sáculo allí, una división, un sector de ese estómago que todavía no está desarrollado. ¿Y cómo se va a desarrollar ese rumen? Ese rumen se va a desarrollar con el alimento. Entonces, cuando se desvían esas goticas ayudan al desarrollo del rumen de forma positiva. ¿Cuándo ayudan de forma negativa? Cuando no hay completamente el cerrado de la gotera esofágica y hay desvío de la leche para ese compartimiento. Entonces, como no hay microorganismos que desdoblen esos nutrientes que conforman que constituyen la leche, ¿qué va a ocurrir aquí? Un proceso fermentativo. Y ese proceso fermentativo va a provocar alteraciones metabólicas en ese becerro que lo puede hasta matar. Pero ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de animales para feria, nosotros no vamos a escoger el animal para feria al día 1 de nacido, ni al día 2 tampoco. Nosotros vamos a escoger el animal para feria mucho después, ya cuando tenemos ese ternerito como un rumiante funcional. Entonces son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué inicia el mecanismo de rumia? El mecanismo de rumia lo inicia el llenado del rumen. Y ese llenado del rumen libera unos neurotransmisores que son la CCK, leptina, que van para hipotálamo y comienzan con esa contracción extrarreticular. ¿Qué significa extrarreticular? Que viene de fuera del estómago. Viene de fuera del estómago. Y viene de fuera del estómago, ¿por qué? Porque hay un estímulo nervioso que hace que comience esa contracción del diafragma, comience a levantarse
el piso del rumen para tratar de vaciar ese contenido hacia cardias. Entonces, fíjate que se habla primero de esa contracción extrarreticular. Esa contracción extrarreticular precede a la contracción bifásica normal. Y esa contracción bifásica normal, ¿por quién viene dada? Por el saco dorsal y el saco ventral del estómago, del rumen puntualmente. Los sacos del rumen se tienden a contraer y los pilares ruminales ejercen un papel importante allí en esa contracción. Aumenta la presión a nivel del cardias y ese aumento de la presión, ¿por quién se da? Por el contenido que tiene que salir, por el contenido, por el agua. Allí van a salir también gases de la fermentación al unísono. Y, por supuesto, allí el diafragma va a ejercer una contracción reticular con un esfuerzo inspiratorio, se crea una presión negativa y ahí la expulsión del contenido hacia faringe y cavidad bucal. Pero el inicio de la rumia lo da el llenado del rumen. Lo da el llenado del rumen, porque un rumen vacío, ¿qué rumia te va a estimular? Ninguna. Si tú le das alimento concentrado, que es lo que, entre comillas, comen en mayor proporción que la fibra los animales de feria, ¿por qué? Porque son los que van a aportar mayor cantidad de nutrientes para ellos mantener esa condición fenotípica que ellos tienen. Entonces, ¿ese alimento concentrado va a estimular el mecanismo de rumia? No. El alimento concentrado no estimula la rumia. Los almidones no estimulan el proceso de rumia. La rumia le estimula la fibra. La fibra, quien provoca ese llenado del rumen. Y cuando lo veamos más adelante, vamos a ver cómo ese rumen se va a dividir en una zona dorsal, una zona media, una zona ventral. Y vamos a ver que ya la porción ventral es una de las que menos participa, porque es donde están ya los nutrientes prácticamente transformados por los microorganismos y que van a pasar ya al omaso para ser deshidratados y luego pasar al abomaso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que tener mucho cuidado en esto. Siempre tenemos que tener claro que quien va a estimular el proceso de rumia es la fibra, los almidones no. Fíjense que lo que nombran acá, el tráfico en el esófago es complejo. ¿Cómo no va a ser complejo? Si toda esa fibra no viene cortadita como con un cuchillito y ustedes hacen como cuando cortan la cebolla en rama, chaca, y la cortan chiquitica. No, ahí vienen pedazos grandes, pedazos pequeños, pedazos medianos. En todo ese vaciado del rumen hacia cavidad bucal, allí vienen numerosos elementos y diámetros de esa fibra. Entonces, fíjense, tráfico en dirección cefálica, es decir, tráfico en dirección cefálica significa tráfico hacia cavidad bucal, es decir, de rumen a cavidad bucal. ¿Qué es lo que va a ir de rumen a cavidad bucal? El bolo, que es la fibra, el gas que va con el eructo. Eso es pregunta de examen. En tráfico cefálico va el bolo con el gas. El bolo lleva la fibra y el eructo lleva el gas. El tráfico caudal solamente incluye el bolo regurgitado. El tráfico caudal, porque una vez que eso llega a cavidad bucal, hay una remasticación
reinsalivación y una nueva deglución. Y ya en esa nueva deglución, ya esas partículas vienen de 1 milímetro de diámetro formando ese bolo regurgitado, y eso es lo que viene en tráfico caudal, el bolo. Pero en tráfico cefálico va el bolo y van los gases producto del proceso fermentativo a nivel de rumen. Fíjense que, ¿qué ocurre a nivel de rumen? Bueno, a nivel de rumen tenemos que hay primeramente una mezcla de alimentos, se va a dar un proceso de regurgitación que no es más que la rumia, hay el eructo de gases que va al unísono de ese proceso de rumia, y tenemos que posteriormente también está en ese mismo momento el movimiento del alimento al omaso, y ya yo se los dije, que es la porción ventral del rumen. Lo que pasa es que todavía está la lámina. Bueno, aquí está. Aquí está. Fíjense que eso es un rumen, y en ese rumen tenemos nosotros 3 secciones. ¿Ok? La sección dorsal constituida por los gases, la sección del medio constituida por el heno que está, o el pasto o el forraje que está entrando al rumen para producir el llenado del rumen, y ese es el forraje que se va a devolver, el que se va a regurgitar, el que va a ejercer el proceso de rumia. Y en el saco ventral tenemos el alimento que ya ha sido degradado por los microorganismos y que va a pasar para el omaso. Entonces, en esas contracciones que se las nombré anteriormente, cuando estábamos hablando del proceso de... Ya, un momento. Dios mío, qué de problemas con esto. Me van a dar un inciso un momentico. Fíjense lo complicado que es no perder clase en la facultad. A mí no me gusta perder clase en la facultad. Y por eso estoy aquí conectado con ustedes. Y yo los entiendo, porque todos estamos padeciendo de la locura de la luz. Ayer yo estuve sin luz, desde las 11:30 hasta las 6 de la tarde. Y por eso no me puedo comprometer en estarles dando clases virtuales, que pudiéramos ir adelantando algunos temas, porque conozco que esa situación la tenemos ahorita. Entonces, por ejemplo, esta clase de hoy, que bueno, lamentándolo mucho, tuve este percance, no la puedo perder. Pero hay varios estudiantes que me están escribiendo, por eso interrumpí ahorita, varios estudiantes que me están escribiendo diciendo que no tienen luz, que se les acaba de ir la luz. Entonces, imagínense, ¿cómo hacemos? O sea, para complacerlos a todos es complicado. Es complicado. Entonces, bueno, lamentándolo mucho, y ahí sí no puedo hacer más nada. Porque nunca vamos a tener todos luz, tanto profesor como estudiante. Porque siempre va a haber un grupo que va a estar sin servicio eléctrico. Entonces, bueno, lamentándolo mucho, no podemos de otra. Mañana en clase, pues si hay alguna duda, alguna cuestión, ustedes me dicen, y yo con mucho gusto yo les aclaro, pues si hay alguna... Este tema no es tan... esto no es tan complicado, esto es sencillo, esta parte. Ya la de mañana, yo creo que ya mañana ya vamos a empezar con un poco más de contenido ya, pero ya es presencial, pues ya mañana sí estoy yo allá en la facultad. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, las contracciones de las cuales yo les hablaba pueden ser contracciones extrínsecas y contracciones intrínsecas. Cuando hablamos de las contracciones extrínsecas, son las que van a estar
van a estar responsabilizadas por el nervio vago, ¿ok? Y en esas contracciones extrínsecas tenemos contracciones primarias y contracciones secundarias. Es decir, que estas contracciones extrínsecas son todas las que tienen que ver con el proceso de la rumia. Porque fíjense que las contracciones extrínsecas primarias son las del ciclo mezclador, ¿ok? Es esa mezcla de alimentos que va a ocurrir a nivel ruminal y que, por supuesto, se detiene cuando se llena. Cuando se llena y allí comienza ya ese estímulo externo para que comience a vaciarse ese rumen. Y por otro lado tenemos las contracciones extrínsecas secundarias, que son las que tienen que ver con el eructo. Acuérdense que allí va a salir contenido que es el bolo regurgitado, y va a salir también gases de la fermentación. Las contracciones intrínsecas vienen dadas por las fibras musculares de las paredes del retículo rumen, y tenemos que son contracciones que son importantes porque pueden conllevar a la muerte del animal. Y pueden conllevar a la muerte del animal porque son las que permiten que el contenido del rumen pueda tener continuidad hacia lo maso. Entonces tenemos que son las que evitan el estancamiento, evitan la acumulación de alimentos y gases, pero son las que permiten que ese contenido pueda seguir hacia lo maso y evitar que haya una compactación a nivel de rumen y que el animal pueda morir. Entonces, eso es importante en esas contracciones intrínsecas. Ambas son importantes, pero unas tienen participación con este evento craneal cefálico que se va a dar, que es el proceso de rumia, y las otras van a tener un evento mucho más caudal hacia tracto gastrointestinal posterior. Fíjense, y aquí vamos otra vez con Parra, que me decía de los terneros que se van para la feria y que se preparan para la feria y todo eso. Fíjense bien. Cuando un ternero nace, ahí lo que están viendo ustedes es la mucosa ruminal. Y tenemos en primer lugar el recién nacido, ese que dice newborn. ¿Ok? Ese recién nacido, fíjense cómo es la mucosa del rumen. Ahí lo tienen, lisita. Ahí no hay estructuras papilomatosas que se vean allí formadas. Eso está liso. ¿Y está liso por qué? Porque allí no hay desarrollo de papilas ruminales. Ese epitelio no se ha formado, porque allí no han llegado todavía la colonización del microorganismo, la degradación de sustrato, nada de eso. Fíjense en el de al lado, en el que dice milk only. Milk only es que la alimentación de ese ternero está basada solo en leche. La leche no va a producir tampoco un desarrollo como tal del epitelio ruminal. ¿Ok? Quien va a participar en el desarrollo de ese epitelio ruminal es el forraje. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hablamos nosotros de la formación de ácidos grasos volátiles. Allí comienzan los microorganismos que entran con el agua, que entran con el alimento, que entran cuando el becerrito está lamiendo el pezón de la madre, cuando ellos se lamen entre ellos, cuando ellos se lamen el piso de la vaquera, todo ese tipo de cosas. Ahí hay una colonización de microorganismos. Ellos comienzan a entrar cuando el pasto comienza a ingresar allí comienza esa fermentación, porque con el pasto también entran microorganismos. Entonces, eso es lo que comienza a desarrollar las papilas ruminales, que son esas estructuras verrucosas que ustedes ven en los epitelios, tanto de cuando el animal está consumiendo alimentos concentrados
como cuando el animal está consumiendo forrajes. Un minutico. Ajá. Vamos ahora con las papilas ruminales. Fíjense que vamos a ver, María Lourdes está conectada. Sí, profe, aquí estoy. Ajá, María Lourdes. ¿En qué casos usted ve ya allí en la foto que vimos anteriormente desarrollo de papilas ruminales? O sea, esa formación de unas estructuras como verrucosas. En el consumo de proteína. No. En la lámina anterior. Ahí yo no veo ningún consumo de proteína. Alimento concentrado. Ajá. ¿Y qué más? Ahí tienen la foto. Forraje. Cuando ustedes ven el epitelio de un rumen, de un animal al cual se le ha suministrado alimento concentrado, y el epitelio de un animal el cual está alimentado netamente de forrajes, ven que esos epitelios son completamente distintos a los dos de arriba. Los dos de arriba son lisos. Estos de abajo son verrucosos. Y esas verrugas que están allí, esas papilas que están allí, esas estructuras que están allí, se ven que están, o sea que hay una formación. Y esa formación se da por esos sustratos. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando hablamos de papilas ruminales, la participación de los ácidos grasos volátiles, especialmente del ácido butírico, ¿ok? Y en menor proporción del ácido propiónico, van a estimular el desarrollo de las papilas ruminales, ¿ok? Entonces fíjense que los ácidos grasos volátiles que tienen mayor participación en el desarrollo de las papilas ruminales son butírico y propiónico. Butírico y propiónico. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, vamos a tener que ese desarrollo de las papilas ruminales va a depender del producto de la fermentación ruminal. Y ese producto de la fermentación ruminal viene a consecuencia de la naturaleza química de la dieta y el desarrollo muscular. Pregunta de examen. A mí no me interesa que si el CO2, que si el flujo sanguíneo, no. A mí me interesa cómo se van a formar las papilas ruminales, quiénes van a formar las papilas ruminales y por qué se van a formar las papilas ruminales. Entonces, ¿por qué se forman las papilas ruminales? Bueno, las papilas ruminales se forman porque hay una dieta que a nivel ruminal, cuando se desdoblan los nutrientes, van a dar ácidos grasos volátiles. Y esos ácidos grasos volátiles van a ser, sobre todo, butírico y propiónico. Entonces, por eso es que decimos que el desarrollo papilar, el desarrollo de las papilas ruminales, depende de los productos de la fermentación ruminal. Pero esos productos de la fermentación ruminal dependen de la dieta. Si yo voy a dar solamente un forraje, el forraje me va a producir, ¿qué? Me va a producir ácido acético, pero me va a producir también ácido butírico. ¿Y por qué me produce ácido butírico? Porque el ácido butírico se produce a partir de la hemicelulosa. Entonces, por eso es que yo no quiero que se me caletreen esas láminas. Porque esas láminas se las caletrean y no saben nada, no me dicen nada. Yo lo que quiero es que me digan el porqué de las cosas. Entonces,
¿Por qué el forraje puede estimular el desarrollo de las papilas ruminales? Bueno, porque los ácidos grasos volátiles que va a producir la degradación del forraje, la degradación de la fibra, va a ser ácido acético y ácido butírico. Sí, profesor, pero el ácido acético no es el que produce, sí, pero el butírico sí. Y el butírico se forma a partir de hemicelulosa. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Y ahí va a participar el Ruminococcus albus, que es un microorganismo que va a hidrolizar la hemicelulosa. Porque el que hidroliza la celulosa es el Fibrobacter succinógenes. Y el que le aporta los nutrientes a ese Fibrobacter succinógenes es el Peptostreptococcus sp, para que pueda degradarse la celulosa. Entonces, eso es lo importante de eso. Eso es lo importante de eso. Y fíjense que cuando crecen ellas, alrededor de las 8 semanas de edad, y se desarrollan de forma foliada, filiforme o cónica. 8 semanas de edad coincide con el tiempo donde nosotros decimos que el rumiante se vuelve funcional. Y se vuelve funcional, ¿por qué? Porque está consumiendo forraje, no alimento concentrado. Porque si no, ustedes lo que están es levantando un cochinito. El rumiante tiene que consumir forraje. Ah, bueno, que el que va para la feria, yo tengo que darle una proporción de pronto, inicialmente, de 20-80, después subírsela a 40-60, y después de pronto mantenerla 50-50 de concentrado versus forraje, ok, pudiera ser, porque yo no puedo empezar con un rumiante a darle 80% de concentrado para ponerlo más bello y más hermoso para que vaya para la feria, porque usted lo que va a llevar son los huesos de un cadáver, porque ese animal se le va a morir, y se le va a morir de una acidosis ruminal. Entonces, esto que está acá es lo que tenemos nosotros que tener claro cuando comenzamos a idear las dietas para rumiantes. La importancia de esas papilas ruminales, que son el elemento que absorbe esos ácidos grasos volátiles y que va a llevar esos ácidos grasos volátiles por circulación portal hacia el hígado. Porque todas esas papilas ruminales, que pueden ser foliadas, filiformes, cónicas, están irrigadas completamente. Irrigadas completamente. Y toda esa irrigación que vienen arteriolas, vénulas, luego hay células globo, en todas esas papilas ruminales vienen y van a desencadenar la circulación portal para llevar esos ácidos grasos volátiles al hígado. Al hígado. Entonces, eso es lo importante de conocer la fisiología digestiva. Por eso yo no permito que un alumno que no haya probado fisiología me venga a nutrición. No es que prelen o no, pero eso porque no prelan. No es que no prelan, es que no sabes de la fisiología digestiva para venirte a meter en una fisiología digestiva más profunda con el metabolismo de los nutrientes a nivel ruminal. ¿Qué pasa cuando yo aumento la cantidad de concentrados sobre la fibra con las papilas ruminales? Se produce una paraqueratosis en las papilas ruminales, y esas paraqueratosis son agrupamientos de papilas, se va a ver un engrosamiento de las paredes, se ven papilas degeneradas, ahí las pueden ver ustedes, fíjense las del lado derecho, que son papilas que se ven todas degeneradas, no se ven saludables como las del lado izquierdo, que se ven foliadas como unas hojas de unos helechos. Bueno, así se ven las papilas ruminales, pero en estas no. Entonces, ¿qué trae como consecuencia las del lado derecho? Que no pueden absorber los ácidos grasos volátiles.
no pueden absorber los ácidos grasos volátiles y es incompatible con la vida. Es incompatible con la vida, porque los ácidos grasos volátiles van a ser la fuente de energía que tiene el rumiante para poder vivir. Entonces, fíjense cómo esas papilas ruminales están perfectamente vascularizadas, y toda esa vascularización termina en el sistema portal. Bien, este es un tema que a mí realmente me gusta muchísimo. Yo creo que el tema de rumiante, al que va a trabajar con rumiante y al que va a hacer vida con rumiante, tiene que saberlo, porque esto es lo más importante que hay. Esto es lo más importante. Fíjense que muchas veces en los corrales, en los lotes, vemos animales atrasados, vemos animales, por ejemplo, si estamos hablando de mautes, vemos unos muy bonitos, pero vemos otros muy atrasados. Y todos esos que vienen atrasados vienen con problemas nutricionales. Problemas por lo general de procesos de subalimentación, donde ese animal no ha podido absorber eficientemente los nutrientes, probablemente no han desarrollado también un sistema de papilas ruminales porque no han tenido un aporte ideal de materia seca, un aporte ideal de nutrientes, porque las papilas ruminales van a nacer del producto de la transformación de los nutrientes, de los ácidos grasos volátiles. Entonces, muchas veces tenemos que estarle aplicando productos a estos animales para poderles mejorar la condición, poderles darles una dieta completamente de pronto con un poco más de almidones para que tiendan a producir un poco más de ácido propiónico, combinarlo con la fibra para que produzcan también ácidos grasos volátiles C4 y C3, y C2, perdón, propiónico y butírico, y un poco de acético, para mejorar las condiciones de ese animal como tal. Entonces, fíjense que cuando veíamos nosotros la laminita de las papilas ruminales perfectamente vascularizadas, ellas tienen una cubierta epitelial delgada formando capas. Esas células superficiales se transforman en las células que yo les mencioné ahorita, las células globo, que se van a dilatar y se van a reventar. Tenemos que esas papilas ruminales reciben sangre de una arteriola central o de dos arteriolas marginales, y prácticamente esta cantidad de ácidos grasos volátiles, ellas lo van a verter en las vénulas, posteriormente va a las venas ruminales, va a la vena porta, la circulación portal, y de allí al hígado. Si ustedes no conocen esto, cuando yo les pongo a ustedes el gráfico del metabolismo de carbohidratos, ustedes van a ver, bueno, pero esto ¿por qué? ¿De dónde sale esa vena porta? La vena porta sale porque la vena porta recibe de las venas ruminales reciben de las vénulas, y las vénulas reciben de las arteriolas y de las arterias que están irrigando las papilas ruminales para llevar todo ese contenido, todos esos ácidos grasos volátiles, cetogénicos y glucogénicos al hígado. Ya esta contaminación del rumen, ya yo se la hablé. Ahí tienen cómo hace el rumiante para que entren esos microorganismos al interior del tracto gastrointestinal. Y llegamos a cuáles son las características del rumen funcional. Bueno, fácil. La primera característica es que el rumen está constituido por microorganismos. Y la función de esos microorganismos va a ser
la hidrólisis de los polisacáridos, la hidrólisis de las proteínas, la hidrólisis de los lípidos, la fermentación de azúcares simples, es decir, los microorganismos son los responsables de transformar los sustratos que entran al rumen con el alimento. Son los microorganismos. Por eso es que yo les decía en la clase pasada que cuando hablamos de la microbiología ruminal, esa microbiología ruminal es sumamente amplia, es sumamente extensa, porque hay microorganismos para cada sustrato. Es decir, ellos van a tener una particularidad de desdoblamiento de un sustrato. Ellos son selectivos. Bien, otra característica importante es que el rumen funcional es capaz de producir proteína microbiana. Si no hay formación de proteína microbiana, no se puede hablar de un rumen funcional como tal. También, otra característica importante, cuando hablamos de la biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados a saturados, eso es una característica básica de un rumen funcional, porque el rumiante no puede utilizar los ácidos grasos insaturados. Y por último, la neutralización de compuestos tóxicos. ¿Ok? Ese es un tanque de fermentación. Aquí se neutralizan toxinas. Por eso lo que es tóxico para el monogástrico, para el rumiante no. Porque el rumiante, en el tanque de fermentación, allá hay neutralización de esos elementos tóxicos. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las características del rumen funcional? El rumen funcional es aquel capaz de desdoblar todos los grupos de nutrientes que entran con el alimento. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Esa es la conclusión de todas estas características que yo les acabo de dar. Porque si me hablan a mí de polisacáridos, yo hablo del metabolismo de los carbohidratos. Si me hablan a mí de la formación de proteína microbiana, yo hablo del metabolismo de las proteínas. Si yo hablo de la biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados a saturados cuando hay la ruptura de los triglicéridos o la ruptura de los glucolípidos a nivel de rumen, entonces no puede haber formación de ácidos grasos saturados que son los que puede utilizar el rumiante. Entonces, el rumen funcional es aquel que es capaz a través de los microorganismos, de degradar todos esos grupos de nutrientes que entran con el alimento. Bien, cuando hablamos de las características de ese rumen como tal, ya hablamos las características, vamos a decir, generales de un rumen funcional. Ahora vamos a ver las características físico-químicas del rumen. Primero el pH. El pH es importantísimo. Y el pH es importante porque prácticamente es quien modula la actividad del rumen. Cuando estamos hablando de forrajes, que la alimentación del rumiante está basada en forraje, estamos hablando de pH entre 6.4 y 6.5. Más o menos eso, hasta 7 puede llegar. ¿Ok? pH neutro. ¿Y quién maneja ese pH de esa manera? La saliva, el bicarbonato de sodio, los fosfatos que hay en la saliva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo le estoy suministrando alimentos concentrados al rumiante? Que lo primero que me baja es el pH, y lo primero que me baja es el pH, a pH de 5.7, ¿por qué? Porque hay producción de ácido propiónico, pero así como hay producción de ácido propiónico, hay producción también paralela de ácido láctico, y eso tiende a disminuir el pH del rumen. ¿Y qué pasa cuando el pH disminuye
por debajo de 6, que se inhibe la acción de las bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas. Celulolíticas y hemicelulolíticas. Es decir, las bacterias que degradan la fibra lignocelulolítica, la celulosa y la hemicelulosa. ¿Y cuáles son esas bacterias? Fibrobacter succinógenes y Ruminococcus albus. Bueno, ahora en la actualidad hablamos del género Prebotella, pero bueno, con Ruminococcus y Fibrobacter está bien la cosa. Ahora hablamos de la osmolaridad. Cuando hablamos de la osmolaridad decimos que el rango normal en el rumen debe ir entre 260 y 340 miliosmol. Miliosmol. Ahí vamos a tener un promedio de 280 miliosmol como cifra ideal para el rumen. Y esa cifra ideal se alcanza con alimentaciones a base de forrajes. Pero cuando estoy ingresando alimentos concentrados en altas proporciones, la osmolaridad aumenta a 350, 400 miliosmol. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia un bloqueo también de las bacterias celulolíticas porque no pueden degradar la fibra cruda. Eso es todo. Entonces, esto es importante. Tiene que haber una regularización cuando yo estoy y un acostumbramiento del rumen cuando yo quiero incorporar alimentos concentrados en proporciones elevadas. Yo tengo que comenzar desde pequeñas cantidades e ir aumentando poco a poco, porque ese aumento gradual va a hacer que a nivel ruminal comiencen también a replicarse las bacterias que hidrolizan esos sustratos. Entonces allí yo puedo tener una vaca de feria o un torete de feria o una novilla de feria consumiendo de pronto 10, 12 y 14 kilos de alimento concentrado porque yo he acostumbrado ese rumen y ya yo he producido gradualmente la suficiente cantidad de bacterias amilolíticas para que degraden los almidones de esa dieta. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Cuando hablamos del potencial de oxidorreducción, el potencial de oxidorreducción es negativo. Va de menos 250 a menos 450 milivoltios. ¿Y por qué es negativo? Porque no hay oxígeno. Porque eso es un medio anaeróbico. El rumen es un medio anaeróbico, con unas zonas aeróbicas facultativas. ¿Pero dónde están esas zonas aeróbicas facultativas? Alrededor del cardias. Alrededor del cardias. Se encuentran esas zonas aeróbicas facultativas. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Por otro lado, hablamos de la materia seca. Ya hablábamos de materia seca en la primera clase de agua y yo no me voy a detener aquí en esto otra vez. Ahí nosotros hablamos de varios porcentajes y yo le dije, el que no se aprende ese problema desde ahorita y se lo lleve hasta el último día de clase, pues nos seguirá acompañando en el curso de nutrición. Porque en este examen yo les puedo poner perfectamente cuánto es la cantidad de consumo de materia seca de una vaca de 600 kilos que produce 8 kilos de leche o 8 litros de leche. Perfectamente. Y eso lo tienen que saber ustedes. Entonces, ¿cuál es la variable para yo determinar la cantidad de materia seca? El peso vivo. El peso vivo. Nada más. Y cuando hablamos del volumen de líquido del rumen, igualito. Igualito. Es la cantidad de agua que va a ingresar.
Y por eso es que hablamos de cantidades grandes de agua cuando aumenta el tamaño del animal, al peso vivo del animal, porque va a comer mayor cantidad de materia seca. Y acuérdense que la materia seca va relacionada con los litros de agua. Va a ser de 3 a 5 litros de agua por kilo de materia seca. Pero mientras más materia seca consuma un animal, más agua va a consumir. ¿Y por qué consume más agua? Porque necesita tener esos compartimientos llenos de agua. El rumen, el omaso, los intestinos, todo eso tiene agua. Entonces, tenemos que tener todo eso bien claro en el momento de poder nosotros explicar esta parte. Y esta parte, esta clase de hoy es una clase muy bonita porque es una clase de verdad que es fácil de entender, todo va relacionado, todo va encadenado. Rumiantes está hecha, no, rumiante no es como monogástrico, que monogástrico es el trabalengua de la gluconeogénesis, glucogénesis, lipólisis, lipogénesis, cetogénesis y tal y cual. No, esto tiene mucha más, un entendimiento mucho mejor porque es un proceso donde vamos poco a poco y estructura por estructura. Entonces, fíjense, ahora vamos con la temperatura. La temperatura puede ir entre 38 y 42 grados. Pero, ¿qué va a afectar la temperatura? Lo que hablamos nosotros en agua. Y una de las preguntas del examen era esa: ¿cuáles eran los factores que iban a determinar el consumo de agua en un animal? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las condiciones ambientales, porque nosotros estamos bajo o sometidos a un estrés calórico. Fíjense, el jueves yo tuve una actividad en la hacienda, el jueves pasado. Jóvenes, a mí me daba pena con la gente. Yo estoy acostumbrado porque imagínense, yo vivo allá también. Entonces, o el que vive en Santa Bárbara. El que vive en Santa Bárbara, lo que yo estoy diciendo, me van a decir, sí, profesor, así es. Usted llega en Santa Bárbara y usted sale de su casa, del aire acondicionado, y usted se pone empapado en sudor en 20 minutos, en 10 minutos. Ese día, la gente, la ropa, la tenía pegada a la piel del sudor, de la humedad que hay, porque no es tanto la temperatura elevada, sino que la temperatura elevada se acompaña de una humedad relativa del 100%. Entonces, el estrés calórico va a afectar el animal en su evapotranspiración. Y por eso es que nosotros no podemos tener vacas especializadas para producir leche en el sur del lago, porque se van a morir, porque no van a producir lo que ellas están genéticamente dispuestas a producir. Allí tiene que estar el elemento zebuino metido en esa composición racial de esos animales y en alta proporción, para que existan bastantes glándulas sudoríparas capaces de poder disipar el calor interno de ese animal. Entonces, a nosotros se nos dificulta estar allá con ese sol, con ese calor y con esa humedad, pero que parece que estuviéramos en una jungla. Y no les estoy exagerando ni nada, así es. Nosotros trabajamos y yo a lo que trabajo, a lo que termino a las 12, yo la braga, yo creo que la puedo exprimir. Porque llega mojada, por eso que me da tanta gripe, porque me la paso resfriado, porque allá es que la ropa el jean llega húmedo. Entonces,
ese estrés calórico, producto del aumento de la temperatura corporal, va a hacer que, claro, se produzca mayor cantidad de ácidos grasos volátiles, aumenta la digestibilidad. ¿Pero por qué? Porque hay un aumento en la retención del alimento allí en el rumen, entonces las bacterias tienen más tiempo para degradar los sustratos. Entonces, eso es importante. Fíjense que la capacidad buffer del rumen, la capacidad buffer está definida por ¿qué? Primero, por el pH. Segundo, por la presión parcial de CO2. Y tercero, por la concentración de ácidos grasos volátiles de cadena corta. ¿Qué son los ácidos grasos volátiles? Por eso le digo ácidos grasos volátiles, porque son los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, claro, tenemos allí la producción de que la saliva tiene mucho bicarbonato y todo, que nos va a actuar como sustancia buffer en el rumen, pero por otro lado tenemos los ácidos grasos que se están produciendo, y todo eso depende de ¿qué? De la alimentación. De la cantidad de lactato que se está produciendo, de la cantidad de ácidos grasos, de ácido propiónico que se está produciendo. Entonces allí, por supuesto, va a disminuir esta capacidad buffer cuando aumentan los concentrados. Pregunta de examen. Ok. Fíjense que aquí habla, ¿no? Para lograr un rumen funcional óptimo se debe considerar lo siguiente. Fíjense esto. Suministrar una ración completa mezclada. ¿Qué significa eso? Eso es suministrar una ración completa mezclada. Eso es que, por supuesto, el rumen funcional lo vamos a conseguir nosotros cuando le estamos aportando al rumiante una dieta prácticamente basada en un sistema de formulación de raciones, donde yo voy a ver los requerimientos del animal y yo voy a suministrar los nutrientes que necesita ese animal para poder cubrir sus necesidades. Por supuesto, allí yo voy a lograr que el rumen sea funcional completamente y óptimo, porque voy a tener todos los grupos de nutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos en concentraciones ideales, y los microorganismos van a degradar eso y van a producir los ácidos grasos volátiles necesarios para que el animal pueda desarrollar sus funciones. Pero la primera nunca se da. Nunca se da. ¿Por qué? Porque los rumiantes están subalimentados. Los rumiantes están alimentados a base de forraje, y muchas veces los forrajes no son de la calidad que deberían ser para poder aportar más nutrientes. Y siempre el forraje debería estar acompañado de una suplementación estratégica, y a veces no la hay. Entonces es difícil lograr ese rumen funcional óptimo a base de una dieta, o sea, en base a una dieta, vamos a decir, perfectamente balanceada. Por otro lado, esto sí es importante, la ración debe tener entre 18 y 20% de fibra ácido detergente. ¿Qué significa eso? Que la ración debe tener un 80% de fibra neutro detergente. ¿Y qué es la fibra neutro detergente? La hemicelulosa. La hemicelulosa. Y es la porción de la fibra que va a ser más utilizada por el animal. Ustedes me preguntarán, ajá, profesor, ¿y no es la celulosa? Sí, pero la fibra ácido detergente tiene a la celulosa con la lignina, y la lignina impide, vamos a decir, el buen uso por parte del animal de la celulosa, porque la lignina siempre tiende a obstaculizar la degradación de la fibra lignocelulolítica. Por eso es que se quiere que la ración tenga más fibra neutro detergente que ácido detergente.
Ojo con esa característica. Ojo con esa característica, porque esa característica es importante. Ya lo demás no importa tanto como la característica B. Eso es lo más importante. Que haya un 80% de fibra neutrodetergente, que eso lo que nos está diciendo es que el forraje es de buena calidad. Porque si la fibra ácido detergente está por encima de la neutrodetergente, ya sabemos que esto es un pasto de baja calidad, porque va a tener mucha lignina. Bueno, jóvenes, llegamos hasta aquí. Hoy, mañana comenzamos con microbiología ruminal y ya con metabolismo. Por lo menos metabolismo de la primera parte de carbohidratos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Profe, disculpe, en cuanto a las pautas para el trabajo. Dios mío, eso es lo que a ustedes les interesa. El trabajo, el trabajo. Yo creo que no le han parado a la clase por estar para ver si yo digo algo del trabajo. El trabajo yo se los voy a explicar mañana presencialmente. Mañana. Eso es un trabajo práctico. Eso no es un trabajo, eso no es nada del otro mundo. Aquí el éxito de ese trabajo es que ustedes sepan sintetizar y sepan presentar algo bien hecho. Eso ya depende de ustedes. Cuando me dice a mi profesor, yo no tengo computadora, ¿cómo hago para imprimir? Se me hace costoso. Yo no estoy diciendo que me lo tengas que entregar en computadora. Me lo puedes presentar en una hoja de examen. Pero bien presentado. Profesor. Pero los que tienen la letra muy fea, por favor, no me vengan a entregar una hoja en blanco con la letra que empieza arriba y termina abajo. No, porque no los leo. Profesor, disculpe, sobre las tres cosas que tenemos que averiguar para mañana, ¿usted podría, por favor, regresar esa lámina para tomarle un capture? Claro, claro. Gracias. Claro, esta va a poner de la saliva. Una es el ácido oxálico, ahí la tienes, el ácido oxálico. La otra es el N-acetilgalactosamina y la hexosamina. ¿Qué funciones tienen ellos? Ok, muchísimas gracias, profesor. Pero breve. O sea, eso yo no lo quiero que nada tal. Y yo a lo que llegue, yo voy a seleccionar uno de la lista y ahí veremos a ver. Profe, otra pregunta. No sé si usted recuerda la clase pasada que usted mandó a investigar en dónde, o bueno, cómo se produce el ácido clorhídrico en las aves. Estoy investigando y decía que en las mismas células parietales, creo que decía la información. No, las parietales no. No, eso Células tiene otro nombre en las aves. Creo que Células en las aves se llaman oxínticas. oxínticas. Eso sí. Ok, gracias. Eso sí. Profe, es células oxínticas peptídicas. Sí, eso sí, pero y eso lo voy a preguntar en el examen. En este examen sí lo voy a preguntar. Aunque vamos a presentar rumiantes, pero perfectamente puedo yo enlazarles una pregunta ahí con aves. Claro que sí. En una de diferencias, en alguna yo se las meto por ahí. Porque eso tienen que conocerlo. ¿Qué otra duda? ¿Entendieron la clase de hoy? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a verla. Ya voy a salirme de acá para ver la lista.